Padre, te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida por medio y a través de tu palabra. Nos acercamos a ti, deseamos escudriñarla, deseamos aprender y conocerte más a través de ella. Sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro entendimiento como lo hiciste con tus discípulos, para que podamos aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 13. Se titula El informe de Timoteo. Y vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayuden para que podamos ir a visitarlos, y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos y irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Y Timoteo regresa con Pablo. Pues ¿a dónde fue? Bueno, recordemos y el mismo pasaje nos lo dice, que Pablo lo envía a Tesalónica para que vaya y vea cómo es que se encuentran los hermanos en la iglesia. No se conforma con lo que alguien más le diga, sino que por eso manda a Timoteo para que sea sus ojos y le dé un reporte certero. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6 dice: Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Pablo recibe buenas noticias de los de Tesalónica. ¿En qué consisten esas buenas noticias? Bueno, no habla de una gran prosperidad económica, tampoco habla de la manera en que la iglesia se ha ido multiplicando, sino que habla de dos sencillos pero esenciales aspectos de la vida cristiana: el amor y la fe. Fe para seguir creyendo a pesar de los problemas y las dificultades que tenían que pasar. Fe para poder enfrentar esos problemas tomados de la mano de Dios. Fe para seguir creyendo que esos problemas lo único que demostraban es que se encontraban en el camino correcto. Pero yo te pregunto, ¿cómo se encuentra tu fe cuando las cosas no van bien? Es muy común que sintamos que tenemos fe cuando las cosas marchan viento en popa, cuando en los diferentes aspectos de nuestra vida las cosas van bien. Pero ¿qué sucede cuando las cosas dejan de ir bien? Cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de salud, cuando enfrentamos problemas en nuestras relaciones. Es precisamente ahí donde la fe es fe, donde lo que realmente creemos acerca de Dios se hace manifiesto y donde mostraremos los resultados de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El otro aspecto, además de la fe, es el amor. Amor para poder amar a Dios, amor para amar a nuestros hermanos y a nuestros enemigos. Donde generalmente no tenemos problemas en amar a Dios y a la mayoría de nuestros hermanos. Y lo digo de esta manera porque a lo largo de nuestra vida cristiana nos encontramos con personas que ponen a prueba nuestro amor por ellos. Pero en donde generalmente fallamos
es en el amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar quizás porque no entendemos lo que esto significa y cómo es que hay que amarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando escuchamos que debemos amar a los enemigos, la imagen mental que tenemos es que los debemos amar de la misma manera que amamos a nuestros hermanos con los que compartimos una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Dios. Pero la realidad es que eso no es lo que el Señor me está pidiendo. ¿Cómo lo sabemos? Para ilustrarlo mejor, veamos cómo era la relación del Señor Jesús con sus enemigos. ¿Quiénes se declararon abiertamente enemigos del Señor? Los religiosos de ese tiempo. Saduceos, fariseos, herodianos, escribas. ¿Cómo es que se comportó con ellos? Lo vemos recibiendo a Nicodemo en la noche para aclararle sus dudas y responder a sus preguntas. Vamos a verlo, Juan 3.1 dice, había un fariseo llamado Nicodemo que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús. Este hombre era un fariseo, pertenecía a esa secta que se había declarado enemiga del Señor Jesucristo. ¿Cómo se comporta el Señor con él? Lo recibe, lo va a visitar de noche porque no quería ser visto de los demás. Y el Señor no pone peros, no pone excusas, no le pone condiciones, simplemente lo recibe. Ahora, de la misma manera, fue a sanar, resucitar a la hija de Jairo, quien era un religioso encargado de la administración de la sinagoga. ¿Dónde lo miramos? Lucas capítulo 8, verso 41. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, de unos 12 años, que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Este hombre, jefe de la sinagoga, va y se postra a los pies del Señor. Su enemigo va y se postra a los pies del Señor y le ruega que fuera a su casa para que sanara a su hijita enferma. Y el Señor no se niega a hacerlo, aun cuando era su enemigo. Ahora, pero el que estuviera siempre dispuesto a obrar a su favor, no hacía que dejara pasar aquellas cosas que hacían y que iban en contra de la voluntad del Padre. ¿De qué hablo? Mire, Mateo 23.1 dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Es decir, los denuncia. No deja de denunciar aquellas cosas que hacen mal. Son sus enemigos. Así se declararon ellos mismos al Señor. De manera que el Señor no deja de denunciar lo que hacen mal. Ahora, es precisamente en este capítulo, en el capítulo 23 de Mateo, que nos dice la manera en que llamó a los religiosos y los tachó durante el capítulo de hipócritas, de ciegos, guías de ciegos, de tontos, dejándonos claro que el amar a nuestros enemigos no significa de ninguna manera que tengamos que hacernos amigos de ellos y comportarnos como amigos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que nos pidió que hiciéramos el Señor, que en primer lugar, orar por ellos. Mateo 5:43. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer por aquellos a quienes el Señor nos pide amar y que son nuestros enemigos? Orar por ellos. Y segundo, como ya vimos, el estar siempre dispuestos a enseñarles la verdad del Evangelio y ayudarles en sus necesidades cuando nos lo pidan. Eso es amar a los enemigos. Pero además, los de Tesalónica siempre tenían presentes al apóstol Pablo y sus compañeros de ministerio. Y lo hacían con cariño, con el cariño con el que se llega a querer a aquellos que nos enseñan
a amar a Dios. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño. Y al igual que Pablo y sus compañeros, ellos también deseaban verlos. Y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Es decir, amor con amor se paga, y tenían los mismos deseos unos y otros de verse. Eran igualmente correspondidos. Vamos a ver, mientras meditamos en esto, el siguiente comentario. A todos los pastores se les recuerda con esto de la relación que debe existir entre ellos y la iglesia. Cuando las cosas van bien en la iglesia, deben considerarse contentos, incluso si en otros aspectos están rodeados de mucha congoja. Por otro lado, sin embargo, si ven que el edificio que han construido está cayendo, morirán en pena y dolor, incluso si en otros aspectos hay buen éxito y prosperidad. Bien. Verso 7. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? ¿Quién dice que los servidores de Dios, que los ministros, que los pastores, que los evangelistas, que los apóstoles no tienen dificultades y aflicciones? Pablo nos dice que estaban pasando por estas terribles situaciones, pero que en medio de ellas son consolados al saber que los de Tesalónica, que también estaban en aflicción, seguían a pesar de todo firmes en su fe. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué efecto producía la firmeza de la iglesia en Pablo? Pablo mismo nos dice que eso los hacía sentir reavivados. Que eso mismo los hacía sentir reavivados. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿será que la condición de la iglesia, de las ovejas hoy en día, sigue afectando a los ministros de la misma manera que afectaba a Pablo? Porque incluso Pablo mismo nos confiesa que no sabe de qué manera darle gracias a Dios por el gozo que le produce el tener buenas noticias de la iglesia. Sería bueno preguntarles a nuestros pastores. ¿No lo creen? Vamos a ver el siguiente comentario. Es motivo de gran gozo para un cristiano ver a otra persona venir a la fe en Cristo y madurar en ella. Pablo experimentó este gozo muchas veces. Agradeció a Dios por aquellos que habían llegado a conocer a Cristo y por su fe fuerte. También oró por su crecimiento constante. Si hay nuevos cristianos que le han sido motivo de gozo, dé gracias a Dios por ellos y apóyelos mientras crecen en la fe. Muy bien, verso 10. Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Dos cosas. La primera, Pablo nos dice que a pesar de haber recibido buenas noticias, no le es suficiente, y eso hace que con mayor insistencia, día y noche, esté orando, rogando, suplicándole a Dios que les permita el poder ir a verlos, el poder ir a estar con ellos, el verlos cara a cara. Pero lo que no deja de llamar mi atención es la manera en que Pablo expresa que se encuentra orando. ¿Cómo lo hace? Suplicando. Y no suplica porque lo que pide sea contrario a la voluntad del Señor, y al suplicar, él creyera que moverá o cambiará la voluntad de Dios para que se haga como él quiere. No, sino más bien debe ser entendido como que Pablo no sabía con certeza si dentro de los planes de Dios estaba el que ellos pudieran ver a la iglesia de nuevo, y por eso suplica. Ahora, ¿qué hará cuando los vea?
completar lo que aún les falte en la fe. A pesar de los muchos elogios y felicitaciones recibidas por el apóstol, Pablo no les oculta que aún les hace falta crecer en fe, que ciertamente no están como cuando llegaron al Señor, pero que todavía no son todo lo que en Dios pudieran ser. Lo que debería llevarnos a pensar, meditar y preguntarnos, ¿cuál es la condición que cada uno de nosotros tenemos? Porque no importan ni los años, ni el mucho conocimiento que creamos tener, siempre habrá algo que completar en nuestra fe. Verso 11. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén. Ahora analicemos la oración de Pablo. Lo primero que expresa es su deseo de que el Señor les ayude para que se puedan ver. Deseamos que Dios nos ayude para que podamos ir a visitarlos, para que se puedan ver. Pablo no quita el dedo del renglón y no deja de expresar su deseo por ir a verlos, pero además ora para que los haga crecer en amor. Amor por los de la iglesia y amor por todos los demás. Y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros, iglesia, y para con todos, para los demás. Y les pide que si desean saber cuánto es lo que deben amar a otros, miren y sigan, emulen su ejemplo, como nosotros los amamos a ustedes. Ahora, pensando en ello, ¿cuánto es lo que Pablo, hablemos de él, cuánto es lo que Pablo amaba a los de Tesalónica? Porque si Pablo les está pidiendo que si no saben cuál es la medida de amor que deben alcanzar, pues que miren cómo es que ellos los aman. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es lo que Pablo amaba a los de Tesalónica? Mire, esa no es una pregunta fácil de responder, por el hecho de que el amor no se puede medir en metros, ni pesar en kilos o dar en litros. Pero sí podemos darnos una idea partiendo de la premisa de que amores son acciones y no buenas razones. O para vernos bíblicos, como lo expresa el apóstol Juan en 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. No amemos de palabra, amemos con hechos. Amores son acciones y no buenas razones. Ahora, si los hechos y a los hechos nos remitimos, tenemos la obligación de mirar. Tenemos que mirar que el compartirles el evangelio a los de Tesalónica es algo que pudiera haberle costado la vida a Pablo. Es decir, podrían matarlo por eso. Pero además, de alguna manera, sí le cuesta la vida el compartir, el enseñar, porque está invirtiendo su vida en hacerlo. Así que cuando les dice que amen de la misma manera que ellos los aman a ellos, les pide que amen hasta la muerte a los demás. Y lo tercero por lo que ora, porque lo primero es ir a verlos, lo segundo es que amen como ellos aman, y lo tercero es que el Señor los haga
firmes en sus corazones de tal manera que nada pueda moverlos de su fe en Dios, santos, apartados del mal, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, e irreprochables, sin nada que reclamarles. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios hará de ellos que estén firmes en sus corazones, santos e irreprochables? ¿Cuándo o para cuándo pide Pablo que esto suceda? Nos dice que cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Nos dice que para la segunda venida del Señor, para su regreso. Y esto lo que en realidad quiere decir es que no debemos olvidar que nos encontramos en un largo proceso de transformación, que empezó en nuestras vidas en el momento en que se las entregamos al Señor y que terminará el día de su regreso para los que estemos vivos y con la muerte para los que nos vayamos antes. Y con relación a su regreso, porque este es un proceso que va a continuar, ya sea que muramos hasta el día de nuestra muerte, o ya sea que vivamos y hasta el día de su regreso. Pero con relación precisamente a su regreso, nos aclara que no vendrá solo. Es decir, cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten, y después nosotros los que hayamos quedado seamos tomados, arrebatados y llevados para recibir al Señor en los cielos, nos dice que cuando venga el regreso del Señor, no va a venir solo, sino que vendrá con todos aquellos que partieron antes de nosotros y lo acompañarán. Y con todos aquellos que nos hayamos ido en ese arrebatamiento. Es decir, todos los santos de todos los tiempos que ya partieron regresarán con el Señor en su segunda venida. ¿A qué? A establecer su reino en esta tierra. Así que Él vendrá con sus ejércitos de ángeles, sí, pero también nosotros formaremos parte de esos que vienen con Él para establecer su reino en la tierra. En lo que meditamos un poquito en esto, vamos a ver el siguiente comentario. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando establecerá su reino eterno. Entonces, Cristo reunirá a todos los creyentes, los que hayan muerto y los que estén vivos, conformando una sola familia bajo su gobierno. Todos los creyentes de todas las épocas, incluyendo a estos tesalonicenses, estarán con Cristo en su reino. Esta es una enseñanza que debería llenarnos de regocijo y esperanza. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos enseña que la obra en cada uno de nosotros aún no ha terminado. Que el que la empezó el día que le entregamos nuestras vidas, sabemos que la terminará. Ya sea el día que muramos o el día que Él venga por nosotros. Y que debemos estar seguros que para su regreso, esa obra se habrá terminado. Y estaremos en la posición indicada para unirnos a todos los que partieron antes que nosotros y establecer su reino de gloria. Y esto debería traer regocijo y esperanza a nuestros corazones. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. En verdad, gracias, Padre. Gracias porque cuando leemos el título y pues Timoteo regresa con su informe, pareciera que va a ser una clase simple, sencilla, sin chiste.
Sin embargo, tú nunca dejas de sorprendernos a través y por medio de tu palabra. Y ahora entendemos perfectamente que toda la escritura es apta para enseñar. Gracias, Señor, porque sacas de tu buen tesoro y nos compartes de él. Yo te ruego que esto que hemos aprendido el día de hoy, en verdad lo guardemos en nuestros corazones, traiga esperanza a nuestras vidas y nos anime a no desmayar, a seguir adelante, a darnos cuenta que problemas siempre ha habido y todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas, hemos tenido que sufrirlos, pero que no lo hacemos solos, que tú estás con nosotros, pero que además es obligación nuestra el estar orando los unos por los otros para animarlos en la fe, a no desmayar y fortalecernos en el poder de tu fuerza. Dios, en el nombre de Jesús, te queremos alabar y bendecir y te queremos dar gracias, Dios. Amén. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor, mi amado Señor.